Como siempre aquí en el programa El Día estamos al tanto de lo que pasa a lo interno del país, pero sobre todo de lo que pasa en otras regiones que son prácticamente vecinas nuestras. Y en esta ocasión estamos muy atentos a lo que ocurrirá en Venezuela este próximo domingo 28 de julio, estas elecciones que tomarán lugar en ese país, sobre todo por la población venezolana que vive aquí en nuestra nación y las relaciones que hemos tenido a lo largo de la historia con ese país. Para detallarnos mucho más sobre lo que se espera de cara a esos comicios, invitamos al periodista venezolano Andrés Cañizales. Él es experto en migración y también en temas electorales y nos acompaña a esta hora de la mañana en el programa El Día. Saludos, Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por esta oportunidad de poder conversar e intercambiar sobre lo que viene en Venezuela. Andrés, ahora que comentas lo que viene en Venezuela, ¿cuáles son, cómo están ustedes, qué esperan de estas elecciones del próximo domingo? Diría que tenemos una certeza y una incertidumbre. La certeza es que va a votar masivamente la población, se percibe un enorme entusiasmo y la mayoría o casi todas las encuestas confiables apuntan a que la gente votará a favor de un cambio, a favor del candidato opositor, Edmundo González Urrutia. Eso es lo que se ve claramente a pocas horas de las elecciones. La incertidumbre tiene que ver con de qué manera el gobierno de Nicolás Maduro, un presidente que busca la reelección, va a reaccionar ante una eventual derrota. Hay señales contradictorias en relación a qué puede ocurrir. Una señal la acaba de dar el hijo de Nicolás Maduro el día de ayer, cuando en una entrevista con un medio español aseguró que ellos, si pierden, entregarían el poder. Sin embargo, el presidente que está en campaña no ha dicho eso, sino todo lo contrario. Más bien ha hablado de que podría ocurrir un baño de sangre en Venezuela si él pierde las elecciones. Ahora que comentas sobre las declaraciones del baño de sangre, había varios comentarios, al menos aquí en República Dominicana, sobre si esas declaraciones se dirigían exactamente a que habría un baño de sangre en caso de que él perdiera o qué. Porque hay algunas personas que dicen no, que se tergiversó la opinión del presidente Maduro. ¿Qué tienes que decirnos al respecto? Yo creo que en los últimos días, prácticamente en las últimas 2 semanas, se viene propagando una suerte de campaña de miedo de parte de quienes están en el gobierno para inhibir el voto opositor. Esa declaración se inscribe en otras tantas donde se le dice a la gente que si el presidente Maduro pierde, se van a acabar los programas sociales en Venezuela, que además ya están muy deficientes, por cierto, pero forman parte de esa lógica de incentivar un clima que atemorice a la gente ante el escenario del cambio. Sin embargo, repito, pues las encuestas más confiables, encuestadoras históricas en Venezuela, vienen mostrando una diferencia en algunos casos de hasta 30 puntos a favor del señor González Urrutia como candidato unitario de oposición. Así que lo que está previsto, por lo menos con la información que se tiene hoy, sería un triunfo opositor y un interrogante sobre de qué manera va a responder quienes hoy ocupan el gobierno en Venezuela. Andrés, ¿qué tal? Germán Marte, por aquí. Saludos. ¿Qué tal? Eh, si gana Maduro, ¿qué piensas tú que hará la oposición? Es un escenario, digamos, que por una serie de factores, esto mismo que estoy diciendo, se inhiba el voto. Ya de hecho, ustedes han mencionado el tema migratorio. Hay más o menos 8 millones de personas viviendo fuera de Venezuela. De esas 8 millones, 5 millones tendrían derecho al voto. Sin embargo, fíjense, solamente 70.000 venezolanos fuera de Venezuela van a poder votar.
Eso significa ya ahí hay se rebanaron una cantidad de millones de votos que podrían ser contrarios a Pero esa no Nicolás fue la Maduro. pregunta, Ajá. excúsame, colega. La pregunta fue, si gana Maduro, la oposición, ¿qué piensa usted que hará? ¿Va a reconocer el triunfo de Maduro? Si es un triunfo legítimo, creo que sí. Eso sería un escenario. Creo, no han dicho que no lo van a reconocer. Lo que está en discusión es si ese triunfo sería legítimo o no. Cuando refieres, Andrés, sobre esos 70.000 venezolanos que están habilitados para votar, ¿por qué se da este caso de que solamente 70.000 venezolanos de los millones que hay esparcidos por todo el mundo tendrán acceso al voto? ¿Qué pasa ahí? Se le pusieron una serie de trabas que no están en la ley, en la Constitución y las leyes. La Constitución y las leyes hablan que solamente tienes que tener cédula de identidad para poder inscribirte y para poder votar. Sin embargo, para hacer el registro, hasta se les pidió a los venezolanos fuera que tenían que demostrar ser residentes permanentes en el otro país. Con lo cual, millones de personas en una situación migratoria irregular o sin documentación no pudieron inscribirse, se les imposibilitó inscribirse. Cañizales, Andrés, Indira Navarro, de este lado hay una realidad. El Consejo Nacional Electoral está compuesto por 4 miembros del gobierno de Maduro, a favor de Maduro, y uno de la oposición. También han habido situaciones con el tema de los testigos, que son los que estarán observando de manera directa todo el proceso electoral y el conteo de los votos. Aquí en la República Dominicana se conoce como delegados políticos. ¿Cuál es la situación en torno a los testigos, el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué tanta confianza da al proceso que se lleva a cabo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es el falso positivo que en República Dominicana no entendemos muy bien con relación al supuesto atentado en contra de María Corina Machado. Fíjense, en relación con los testigos, finalmente, después de largas esperas, ayer se confirmó que los prácticamente 30 y algo, son como 30.000 y un poco más de testigos recibieron la acreditación, es decir, la oposición va a tener testigos en todas las mesas, pero hubo, digamos, una situación que es lo que ha caracterizado esta campaña de incertidumbre, no respuesta oficial, tuvieron que, bueno, hacer una serie de presiones para que eso ocurriera. Creo que la oposición decidió ir a las elecciones y la gente creo que mayoritariamente va a votar en Venezuela, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral pueda parecer parcializado o que obstaculiza el voto. Sin embargo, la gente está ganada a votar pese a esas dificultades. Sobre El tema de, exacto. el tema bueno, la fiscalía en Venezuela, que es otro poder que no precisamente tiene independencia, así como el Consejo Electoral no se percibe como independiente, la fiscalía tampoco. La fiscalía sostuvo que un atentado, la destrucción básicamente del vehículo de María Corina Machado, fue provocada por ella misma, por su jefa de campaña. Esta señora, la jefa de campaña de María Corina Machado, está asilada en una embajada aquí en Caracas ya por varios meses, y es algo que pues dejó muchas dudas. No parecería que eso no parecería algo, digamos, certero o cierto. Sin embargo, es la tesis que maneja la fiscalía. ¿Hay algo que refieren a Yo tengo una duda, bueno, Germán. perdóname, Andrés Cañizales. ¿Cómo es que si hay un atentado, verdad, contra una figura importante, contra los vehículos de una figura tan importante como María Corina Machado, que luce ser como la jefa de campaña, no más que la jefa de campaña, parece ella la candidata, ¿verdad que sí? Aunque no es candidata, pero es la que habla, porque el otro señor que parece mudo, Edmundo González, parece mudo, no habla. ¿Cómo es que
teniendo a esa señora guardaespaldas, o por lo menos militantes que le protegen. Y se supone, aquí por lo menos en República Dominicana, que yo creo que estamos más atrasados que ustedes en ese punto, hay cámaras de vigilancia en cualquier residencial, en cualquier colmadito de un barrio. ¿Cómo que no aparece ningún video donde se vea a la persona que le hizo el sabotaje a los vehículos? Eso, pues de ahí que parte alguna gente que dice, pero entonces eso que dice la Fiscalía de que es un falso positivo, tiene razón. Fíjate que tú has puesto un punto importante. En general, en los países, a figuras políticas importantes, el propio Estado le provee seguridad. Y el partido también. En el caso de Venezuela, esa seguridad se la provee la propia persona, y además este hecho coincidió con que el gobierno había detenido al jefe de seguridad, María Corina Machado, quien estuvo preso por varios días. Y en esos días que ese señor estuvo preso por la propia Fiscalía, ocurre este hecho. Entonces, digamos, es una situación que tiene como varias aristas, y que probablemente, como muchos otros temas, a lo mejor no sabremos exactamente qué ocurrió, ¿no? Andrés, En el caso de María Corina Machado, debo decirlo, pues es una persona que tiene una alta popularidad, ganó las elecciones primarias para ser candidata y se le impuso una inhabilitación. Andrés, ahora que comentas explicas lo que pasa con María Corina Machado, que efectivamente ganó las elecciones primarias y, como dices, se le inhabilitó. Explícanos un poco sobre la figura de Edmundo González. El colega había puesto un punto bien importante que tiene que ver con decir que Edmundo González es mudo. Exacto. Pues, él no ha tenido, es una figura desconocida, fue desconocida hasta hace 3 meses, pues. Básicamente surgió porque se le pusieron trabas primero a María Corina Machado, luego María Corina Machado propuso otra candidatura alternativa, tampoco se le permitió, y en medio de en una carrera contrarreloj, porque se estaba por vencer el tiempo de inscripciones, surgió el nombre de Edmundo González, un antiguo diplomático de 70 y tantos años, 74 años, no era una figura pública. La campaña ha sido totalmente inédita porque efectivamente los actos de campaña los ha encabezado María Corina Machado. El señor Edmundo González, que suele estar más bien en Caracas, tiene una agenda de muchas reuniones, muchas entrevistas, reuniones con diplomáticos, etcétera, pero lo que es propiamente la campaña electoral lo lleva adelante María Corina Machado. Hasta ahora lo que ellos han mostrado es que hacen equipo, ¿no? Eso es un poco lo que muestran ellos, diciendo como que se complementan políticamente. ¿Qué han dicho los expertos en política luego de que eventualmente pueda ganar la oposición? ¿Quién sería el verdadero líder detrás del Palacio de Gobierno? Esa es una buena pregunta. Técnicamente María Corina Machado no va a poder ser parte del gobierno porque sigue inhabilitada, y esa inhabilitación no se levantaría porque haya un cambio de gobierno, porque esa inhabilitación se le impuso más bien la Contraloría, que es otro órgano. Así que el presidente sería, si efectivamente ocurre esa votación a favor de la oposición, sería Edmundo González. Sin duda, María Corina Machado es una referente, y en este momento todas las encuestas apuntan a que es la principal figura política sin tener, digamos, un cargo. Pero es un tema bien interesante. ¿Qué va a ocurrir con ella si hay un triunfo opositor? Todo apuntaría, creo yo, y es un poco la lectura que yo hago, a que tenga alguna figura de consejera del gobierno. Pero por otro lado, en las declaraciones y sobre todo en las entrevistas que ha dado Edmundo González Urrutia, ha dejado en claro que el presidente va a ser él y que el gabinete lo va a nombrar él y que las políticas las va a dictar él. Aunque él se parece tanto a Biden, la verdad, se nos parece tanto a Biden que, bueno.
Quisiera preguntar una curiosidad, ¿cuántas elecciones se han celebrado en Venezuela del año 2000 hasta ahora? Porque en cada una veo que ha ganado el chavismo, primero con Chávez, luego con Maduro, y cada vez la oposición dice que hubo fraude, que hubo aquello, al final termina aceptándole. Se habla que el sistema electoral venezolano es uno de los más sólidos. Ha habido observadores de diferentes organismos internacionales, Europa, la OEA, etcétera, etcétera, que han testificado cómo han transcurrido esas elecciones, a pesar de los pesares, incluida la del 2017, cuando el chavismo barrió. Bueno, precisamente esa elección del 2017, que fue la de la Asamblea Nacional Constituyente, es de las elecciones más irregulares según la comunidad internacional. 60 países consideraron que esas elecciones no fueron legítimas. Desde el año 2000 para acá deben haber ocurrido prácticamente en promedio una elección por año, porque parte de lo que ocurrió una vez que Hugo Chávez llegó al poder y se reformó la Constitución, es que las elecciones empezaron a estar separadas. Antiguamente en Venezuela, las elecciones parlamentarias, presidenciales y de gobernadores, todo iba junto. Desde el año 2000, con la nueva Constitución, las elecciones se fueron separando y entonces cada año tenemos prácticamente una elección en Venezuela. Eso, por otro lado, es lo que consideran diversos analistas. También genera, digamos, un cansancio en la población porque es una campaña permanente. El sistema electoral, yo casualmente antier, tuve un evento con una de las rectoras del Consejo Nacional Electoral. El sistema electoral en su parte técnica está blindado, no hay allí, digamos, ninguna posibilidad de fraude. Muchos, efectivamente, como tú dices, en algunos momentos, actores de oposición han insistido que ocurre un fraude. Lo que perciben expertos electorales independientes es que en realidad las irregularidades no ocurren el día de la votación, sino que ocurren antes, que es un poco lo que he tratado de explicarles. O sea, es decir, estamos hablando de que 4 millones de personas no pudieron inscribirse, eso ya es una irregularidad. Que la candidata electa en una primaria sin haber ocupado jamás un cargo público sea inhabilitada administrativamente, a pesar de que la ley en Venezuela no establece eso, es otra irregularidad. Entonces son cosas donde probablemente el día de la elección no ocurre un fraude, pero hay una serie de irregularidades. Yo he asistido a centros de votación donde el centro de votación está tomado por los militantes del PSUV en la parte de afuera, donde le entregan bolsas de comida a las personas a la hora de votar. No es que me lo contó alguien, lo he presenciado yo. Eso, lamentablemente, la oposición en eso no ha sido coherente en denunciar esas irregularidades como parte, digamos, de un fraude. El fraude no ocurre en la máquina de votación. El fraude, si existiese, no ha sido documentado, tiene que ver con todas estas irregularidades. Andrés, ya para finalizar esta entrevista, agradeciéndote por supuesto que sacaras el tiempo para conversar con nosotros, hay un aspecto fundamental en medio de todo esto y es la prensa y la capacidad que tenga la prensa para informar lo que pasa a lo interno de Venezuela. En estos días me llegaba el reporte de un periodista venezolano que decía que bloquearon el acceso local a las webs de los diarios Tal Cual y Estímulo y la ONG Media Análisis. Eso se suma a la de Observatorio de Fake News, Espaja y Cazadores de Fake News de hace 2 semanas. Bueno, fíjate, yo casualmente soy el fundador y director de Media Análisis, una de estas páginas bloqueadas. Nosotros somos una organización que promueve el periodismo independiente en Venezuela. En medio de la campaña inició el 4 de julio, una campaña muy corta, han sido bloqueadas 10 páginas, varias páginas, lo más llamativo es que se han bloqueado varias páginas de iniciativas que combaten la desinformación. Eso para nosotros que estamos afectados, no solamente porque fue nuestra página, sino porque estamos analizando lo que está ocurriendo, Media Análisis se dedica a eso, es una señal, digamos, de que el gobierno, al contrario de estar a favor de combatir la desinformación, más bien quiere que las personas no conozcan la labor que se está haciendo para combatir la desinformación. Y en esta campaña en particular
ha habido, digamos, un auge importante de circulación de fake news, bulos, cuestiones que no tienen asidero, que no son ciertas, y es muy lamentable que la ciudadanía no pueda acceder a las páginas libremente, porque además en un contexto de una campaña, ustedes lo saben, en un contexto de una campaña, lo que debería suceder en una democracia es que la ciudadanía pueda informarse libremente y pluralmente. Eso no está ocurriendo en Venezuela. Andrés, antes de decir adiós, porque lamentablemente el tiempo se nos impone, ¿qué pasó, brevísimo, qué pasó con el autodenominado presidente Juan Guaidó? ¿Se guardó? Juan Guaidó está viviendo en Estados Unidos, tuvo que salir al exilio con su familia. Está guardado, muy bien. Andrés, muchas gracias por tu participación aquí en este programa. Pueden encontrar a Andrés en las redes sociales como @infocracia, además de buscar también el trabajo que realiza en cuanto a temas de migración y de política. Estaremos nosotros muy pendientes, Andrés, y también a todos los demás venezolanos que están aquí en el país y en otros países. Estaremos bien pendientes a lo que ocurra en Venezuela este domingo. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Nosotros seguimos con este programa luego de la pausa.